En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este 13º domingo después de Pentecostés. Y dice, estamos en Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, página 1438, la profecía de fe de Pedro. Y dice así: al llegar a la región de Césares de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia y paz. Bueno, en primer lugar, agradeciendo a los dos colegas que tuvieron la gentileza en los domingos anteriores de estar entre lecciones y algunos temas así de salud. Así que gracias al pastor Dalves y al pastor Vivas por haber estado y también por haber traído por ahí otras perspectivas también en la lectura del texto, que eso enriquece. Bueno, llegamos a un texto interesantísimo aquí en el capítulo 16 según San Mateo, y bueno, ya entramos un poco en esa cuestión que es casi un tobogancito cuesta abajo, de que el leccionario empieza a complicársele la cantidad de domingos, entonces empieza a pegar saltos. Y bueno, y nos va dejando cosas afuera, y ahí esto es un problema siempre, cuando nos van quedando cosas afuera. Entonces lo que vamos a intentar hacer es tomar nuestro texto de hoy, que son esos textos controvertidos entre las tradiciones sobre Pedro, la primacía, la piedra, la iglesia, y las lecturas desde unos y otros y otras en esto, junto con una mirada de lo que se viene desarrollando en el texto. Entonces, nosotros veníamos con esto que... Me voy a ir un poquito por el lado de lo que decía el domingo pasado el colega Iván Vivas cuando mostraba estas placas sobre la estructura del texto interno, un poquito, y uno puede ampliarlo un poco más con la estructura de, bueno, Mateo es la mujer cananea, Marcos, que es el texto base, según los histórico-críticos, es la sirio-fenicia, me encanta cómo suena, entonces siempre digo la sirio-fenicia, aunque cierto, si uno va al texto griego, Mateo dice una mujer cananea, con las diferencias, ¿no? Pues hemos leído Mateo donde finalmente, como se presentó el domingo pasado, Jesús queda como muy maravillado, abierto ante, dice, grande es tu fe, algo así, a ver cómo dice, entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, y en ese momento su hija fue curada, ¿no? Es decir, bueno, así es como viene el relato de la mujer cananea que en tierras, digamos, entre comillas, paganas, se produce este cambio de modelo
donde si hubiésemos leído a Marcos era mucho más duro el texto, porque en el caso de Marcos, el Evangelio que posiblemente es la base, no se habla de la fe. Jesús le dice a la siriofenicia, en ese caso, que es el mismo personaje, simplemente que Marcos es más antiguo, Mateo levanta de ahí la tradición y le da su propio brillo al asunto. Porque Mateo está discutiendo otras cosas, está discutiendo esto que posiblemente nuestras comprensiones actuales de la palabra fe sean un poco diferentes del propio texto bíblico. Pero está contraponiendo entonces en el personaje de la mujer cananea la fe que no está en los discípulos. ¿Sí? Es decir, no es que es simplemente una cuestión así en el aire, no, porque el texto más antiguo, Marcos, es mucho más duro en realidad, porque cuando la mujer hace este anuncio, este dicho sobre que también los perritos comen de lo que cae de la mesa, no es casual que estamos hablando del pan, porque no es lo que venimos de la multiplicación de los panes, y ahora se habla del pan. Está bien, el pan se multiplica, pero ¿para quién? Es el gran problema. ¿Es para todos y todas o para algunos o algunas? Bueno, eso es lo que está en juego. Y la siriofenicia, Marcos, yo tengo que corregirme con eso, o la cananea en Mateo, es el mismo personaje, trae esta apertura del tema. En Marcos, claro, Marcos simplemente ocurre que Jesús dice, vete, dice, por lo que has dicho tu hija ha quedado curada. O sea, es mucho más fuerte. La palabra de la siriofenicia cura a la hija. Ahí el Evangelio como casi que se escapa de las manos. Siempre tenemos la imagen de que es la palabra de Jesús, por supuesto, siempre es la palabra de Dios, pero de pronto uno dice, ¿para qué pasa? La palabra también puede venir desde otro lado. En Marcos sí, acá no, acá queda la cuestión de la fe y sobre esto se construye esa curación o esa liberación o como uno quiera llamarla en el texto. Ahora, veníamos del tema de la multiplicación de los panes que, como se dijo el domingo pasado, es emblemática en los evangelios. Están los 4 y después, y claro, ¿qué hace el leccionario? Como no le alcanzan los domingos, no leímos la segunda multiplicación de los panes, ni leímos lo que viene después, que es cuando Jesús les reclama a los discípulos, si no han entendido de qué se trata, la levadura de los fariseos, otro párrafo que nos quedó afuera, y después de las curaciones junto al lago, ¿no? La levadura de los fariseos, o esta Biblia dice la advertencia sobre las doctrinas, pero Jesús usa la levadura. ¿Vieron? Pan para algunos, pan para todos y todas, algunos y algunas. La siriofenicia que, claro, nos prepara para nuestro texto de hoy, que es donde, como que todo esto desemboca acá. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesús. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Fascinante, porque nos ha llevado, y entre medio, en este camino donde nos ha llevado a esta pregunta, está la contraposición que es la doctrina de los fariseos y saduceos, ahí en el 16 al comienzo, versículo 5, por ahí debe ser. Que es la contrapuesta, es decir, la mirada opuesta a la que está trayendo Jesús. Ahora, el texto del Evangelio es arriesgadísimo porque de pronto Dios se presenta como quien no puede estar por encima de sí mismo. Claro, la vieja teología clásica estaría convencida de eso, porque diría, bueno, es omnisciente, omnipresente, todos esos omnis que uno aprendía en la facultad, que ya ni me los acuerdo, pero sirven para mucho. Pero esta cuestión de que Dios está por sobre todo, Pastor Burgó abre el curso de Teología 1 ahí en ANCOM, diciendo, ustedes han escuchado que hay 2 regímenes, más yo les voy a decir que hay uno solo. Claro, ¿qué hace? Hace una jugada y dice, bueno, claro, Dios el Señor está por encima de todo, por encima de los 2 regímenes, por encima de la ley y evangelio. Claro, ¿qué puede estar por encima de Dios? Bueno, para la teología clásica nada. Ahora,
Dios, al no estar por encima de Dios, tampoco se va de su propio proyecto de amor. Y cuando Dios se va de su propio proyecto de amor, la mujer cananea, en el caso de Mateo, la sirofenicia, en el caso de Marcos, lo corrige. O sea, cuando Dios se va de su propio proyecto de amor, las excluidas, las pobres, las sufrientes, las que tienen una hija enferma, son quienes corrigen a Dios. Esto dice el Evangelio cristiano. Dios es corregido cuando se va de su proyecto del bienestar común de toda la creación. Más allá de que la teología clásica diría, bueno, pero esto no le pasa a Dios, claro, pero es también un llamado de atención a nosotros, a nosotras, que bueno, que cuando nos vamos de ese proyecto también vamos a ser corregidos, no necesariamente directamente por Dios, sino tal vez desde el entorno. Vendrá la sirio-fenicia a golpear la puerta. Vendrán los pobres, vendrán los excluidos, vendrán todos aquellos que son desplazados y desplazadas a recordarnos que el proyecto de Dios es otro. El mismo Jesús es corregido. Esto no quiere decir en la teología dogmática alta y todas esas cosas tan poco prácticas para la vida de todos los días, pero que ahí andan. Esto es como cuando Walter dice en las conferencias en 1800, y si Dios, nos dice el día del juicio que nos quiere condenar, le diremos, Walter, 1800 y pico, en las conferencias, dice, no puedes, porque si lo haces, serías un mentiroso porque has prometido la salvación. Entonces, como dice, bueno, claro, Dios no está por encima de Dios. Y la sirio-fenicia se lo recuerda, que en realidad es una advertencia a la Iglesia y a nosotros y nosotras, ¿no? Es decir, es como que, porque ahora vamos a ver sobre qué se funda la Iglesia, que es el problema del texto de hoy. Luego de este escenario viene, como mencionaron ya el domingo pasado, la segunda multiplicación de los panes y el problema de la levadura de los fariseos. Pan, levadura, harina. La temática, el eje conductor temático se mantiene. Y ahora vamos a llegar al tema de la fe, que es donde la cananea en Mateo tiene la fe, que no tienen los discípulos, pese a que cuando estaban asustados, vamos uno más para atrás, en la tempestad, cuando suben a la barca dicen, tú eres el Hijo de Dios. Ahí me acuerdo. Claro, ahí me acuerdo. Ahí me acuerdo. Pero cuando está todo bien, aparece esta otra versión que es la levadura de los fariseos, ahí, justito antes de la profesión de fe de Pedro, ¿no? Dice, donde Jesús dice, pero no se acuerdan la multiplicación con las 12 cestas, no se acuerdan de la multiplicación, cuidado con la levadura de los fariseos, dice, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que les había dicho que se cuidaran no de la levadura del pan, porque ellos dicen, uy, nos olvidamos del pan, nos pescó, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Claro, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Viene el conflicto, porque ya Jesús ha dicho que nada hay de lo que entra al ser humano que contamina, sino de lo que sale de la boca. Y ahí se escandalizan los fariseos. Ahora, claro, tenemos que tener en cuenta que nuestras miradas actuales son distintas porque vivimos en un mundo diferente. No es que haya, no sé si mejor o peor, pero diferente. Los fariseos, que muchas veces nos quedan nuestras imágenes de escuelitas dominicales y todo, pero los fariseos no eran tanto lo que hoy pensamos que puede ser lo religioso, sino que los fariseos, como los herodianos, celotes y otros, eran partidos políticos. El tema de la política, la economía y la estructura religiosa, para tomar un poquito de distancia de la fe como concepto de la estructura religiosa, en la época está todo junto. Bueno, hoy por ahí. Pero bueno, a veces decimos que no, pero en la práctica. Y los fariseos defendían un concepto de pureza religiosa que se traducía también a que era puro o impuro
en la economía. Entonces, claro, ¿cuál es el modelo de los fariseos? Es el modelo que no está en contra de la multiplicación de los panes primeros en la tierra de Israel. O sea, si es pan para los propios, está bien. Problema es la segunda multiplicación de los panes para toda la creación. Después que la sirio-fenicia le recuerda a Jesús que la doctrina de Dios no es coincidente con la de los fariseos y saduceos. Es decir, ¿qué es lo que pasó ahí? Claro, pan para algunos, pan para los propios y para los puros. Y eso es como que hay una escala que después va, claro, los que estamos más cerquita del reparto y los que están más lejos. Claro, y sin meternos en campos políticos, pero bueno, en Argentina estamos en medio de todo el revés, y es interesantísimo escuchar todo el arco. Y sin salir a hacer ningún tipo de defensa ni de unos ni de otros, pero hay alguno por ahí que tira algo, y alguno me va a ladrar, pero bueno, que dice que todo en la sociedad tiene un costo que alguien lo paga. Y tiene razón. La pregunta es quién lo paga, claro. Es decir, el problema es cuando quien paga es la viuda pobre, ¿no? Que es lo que va a pasar en el Evangelio un poco más adelante y por eso se va a caer el templo. Las monedas de la viuda tiran abajo el templo después. Claro, si después el costo del bienestar social lo paga la viuda y estamos en problemas. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Claro. ¿Dónde termina? En la viuda de las dos monedas del Evangelio. Sigue la misma viuda, vuelta y vuelta y vuelta, y estamos. Claro, entonces, el modelo que tenían era pan para algunos, pureza para algunos, y los otros, bueno, eran pecadores, condenados, condenadas, afuera, y bueno, qué sé yo, ¿quién se los va a llevar? Ahora, claro, la primera multiplicación, bueno, está bien, está entre los que son ahí medio, qué sé yo, los que van ahí a escuchar a Jesús son en general unos pobretones, pero bueno, pasa. Pero más o menos de la casa. Ahora, el problema es cuando esto se abre y dice, bueno, no, la sirio-fenicia le dice, sí, pero el problema es que la gracia de Dios de alguna manera llega a todos. Y eso es un problema, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros parecemos mucho más a los fariseos y a los saduceos. Y también entonces la mujer cananea, la sirio-fenicia nos habla. Y ahora viene nuestro texto de hoy, bellísimo texto. Pedro, la piedra y la comunidad de fe, asamblea, eclesía. Nosotros, claro, traducimos eclesía a iglesia, pero en el Nuevo Testamento, eclesía no es una palabra tan eclesiástica, es asamblea, comunidad, asamblea, tiene otra connotación. Lo que pasa es que cuando uno le carga 2000 años de ideologías encima, los textos, bueno, es muy difícil despegarnos, porque lo tenemos adentro, metido. Ahora, ¿qué pasa ahora? Me hice ahí algún apunte para no meter la pata, porque bueno, le regalé al colega Diego Alfaro la sinopsis griega y la concordancia griega, porque uno no se va a dedicar a esas cosas. Pedro habla y dice que Jesús es el Mesías. Y entonces viene esta frase que divide aguas inclusive entre las tradiciones, sobre la primacía de Pedro o no, si se refiere. Bueno, ¿qué dice el texto bíblico? O que está escrito, me corregiría Iván Vivas si lo estuviese escuchando. Dice, tú eres Petros, texto griego, ¿no? Dice Jesús, le dice, tú eres Petros, y sobre esta Petra, después dice, construiré mi eclesía, dice. Sí. Ahora, la lectura acá, literalista, vamos a hacer lecturas medias literalistas que siempre son entretenidas. Petros no es lo mismo que Petra. Petros es un nominativo masculino singular. Petra tiene la misma raíz, pero es otra cosa. ¿Qué cosa es?
nosotros traducimos así, pero Petros es, no tengo nada de la mano, pero un poquito de imaginación, ¿no? Piedra, cascote, piedrita, cascote, una piedra. Había unas piedras por acá dando vueltas. Piedra, eso es Petros. Petra es la base, el lecho de piedra, hasta el diccionario griego de Freiberg dice que se puede hasta pensar en el concepto de aquello que sostiene. Probablemente el uso de las palabras tiene que ver mucho con... Petra es la colina, es el lugar donde se excava, es la gran base de piedra. No es lo mismo que el Petros. La Petra no es la suma de Petros. Petros es cascote, suelto. Pero hay una Petra sobre la que se construye. Dativo, femenino, plural. Petro, Petran. No me acuerdo la declinación, pero bueno, es un dativo. Son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que la tradición y ciertas lecturas llevaron a traducirlo de la misma manera. Pero uno mira el texto griego y si alguno después quiere entretenerse, está el análisis de la parte griega con esto. Son dos cosas. Entonces, hay un Petros, Pedro, que hay que ver que nadie puede llegar a decir cuál es el sentido último de cómo se usa en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, porque encima Jesús lo que habrá dicho, lo habrá dicho en arameo, y el texto bíblico nuestro, que es el que marca la norma, es el texto griego. Entonces, bueno, hay ahí cosas que probablemente en arameo sonaban muy diferente a lo que nosotros recibimos en el texto canónico, que es nuestro texto canónico y es la norma. No vamos a poner eso en duda, porque especialmente en la tradición protestante, bueno, eso de la sola escritura hay que mantenerlo. Pero la propia sola escritura es griega. No es ni la latina, ni la alemana, ni nuestro castellano, por más que sea más bonito. Es decir, y más cristiano, que todo es otro. Pero, claro, nos lleva a este problema. Tú eres cascote, traduzcamos así, sobre esta superficie de piedra construiré mi iglesia. Bueno, la lectura más simple es que es sobre aquello que ha sido revelado y que no es humanamente recibido, porque todo eso viene cuando en el versículo, por ahí abajo, dice, yo te digo que tú eres Pedro, un poquito antes, y Jesús le dijo, feliz de ti, bienaventurado, debe decir la Valera, que tiene esas formas tan lindas. Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres cascotito. Vamos a traducir. Y sobre esta gran colina, laja, grande, construiré mi iglesia. ¿Cuál? ¿La de los cascotitos? ¿O hay una laja, que es lo que, una superficie, la piedra que desecharon los constructores? ¿Será Cristo mismo? Esa es una línea de interpretación. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿no? Texto bíblico. Por supuesto, después habrá una discusión sobre la primacía, porque después sigue diciendo que le va a dar las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, cosa que en el Evangelio del Juan se lo da a todos. Les da el Espíritu y dice todo lo que, y el poder de perdonar pecados. Juan, ahí al final, en el 20, por ahí, lo último del Evangelio de Juan, por ahí, llegando antes del 21, la última parte, con el Espíritu, se lo da a todos. Tampoco nuestro texto dice, te lo doy a ti, solo a ti, ¿no? Esas formas que a veces, no, se lo dio a Pedro. Bueno, sí, tampoco, si se lo dio a otro, no lo dice. Ahora, ¿cómo se construye entonces una noción de Petra sobre la que se construye la iglesia? Bueno, por un lado, por aquello que viene de Dios. Lo que Pedro ha recibido, lo recibe de Dios. Sobre esto se construye.
Sobre esto se va construyendo desde la multiplicación de los panes una visión diferente a la de los fariseos y a los saduceos y una visión diferente a las interpretaciones equivocadas sobre quién es Jesucristo. O sea, no sirve, bueno, no es que no sirva, pero cuando tienen una situación de pronto donde hay un reconocimiento producto del terror de la barca y bueno, parece que no alcanza. Cuando la visión es pan para algunas y algunos, y eso está bien, y no es que eso esté mal, el problema es cuando los y las demás no tienen posibilidad de acceso a eso, no hay una visión integral, viene la sirio-fenicia o la cananea en Mateo a recordarle a Dios cuál es su camino. Esto es muy veterotestamentario, ¿eh? Es decir, Moisés también le recuerda a Dios cuando dice, bueno, basta, no los aguanto más a esta manga de desorejados, los voy a destruir y te voy a dar otros. Y Moisés dice, no, mirá, Señor, no podés hacer esto, lo sacaste de Egipto. ¿No? Bueno, está bien, dice Dios. Viene el diluvio, no, eso es anterior. Viene el diluvio porque está enojado y dice, bueno, todos los que se portaron mal los voy a ahogar a todos a esta manga de desgraciados. Bueno, después sigue lo mismo. Entonces dice, bueno, y el texto ahí es muy duro, dice, y Dios se arrepintió y colocó el arco iris en el cielo. Bueno, en la teología pura dogmática habrá para discutir esas cosas, pero lo que nos está diciendo en el fondo es que nosotros y nosotras fácilmente asemejamos a Dios a nuestros propios modelos de mirar al mundo. Muy fácil, acomodamos a Dios a como nosotros queremos verle, que es que sea bondadoso para con nosotros y nosotras y que los demás no importa. Bueno, Jesús no está exento de esto. Ay, es embromadísimo, pero bueno, somos creados a su imagen y semejanza, dicen nuestros textos bíblicos. Si uno va a los relatos... Bueno, los relatos rabínicos tienen mucho de esto de la discusión de los creyentes a través del tiempo, o sea, con Dios. Mucha discusión. Hoy no, que se va a hacer más largo. Pero después hay hermosos relatos rabínicos que ilustran todo esto. Claro, cuando perdemos el rumbo, o cuando Dios pierde el rumbo, vienen los pobres de la tierra, los que están en los márgenes, en todo lo que significa márgenes, ¿no? En la complejidad de la sociedad, a recordarle que su gracia es justamente algo que no tiene límites. Que la comida, que la primera que estaba bien, porque de últimas estaba entre los propios, no se completa si la comida en ese sentido amplio, porque pan también en el Nuevo Testamento. No olvidemos que Jesús, ¿dónde nace Jesús? ¿En qué pueblito? A ver, Navidad, cantamos. Belén. Después, bueno, claro, después va a Nazaret, ¿no? Sí, pero nace en Belén. Y claro, ¿por qué? Porque cuando está bien, es pueblito de David, pero Betlehem es la casa del pan. O sea, hay una línea que recorre todo el Evangelio. Y el concepto de pan para todas y para todos es justamente la idea de... O sea, nosotros tenemos por ahí, la imagen simbólica la hemos achicado, pero es comida, pero también el pan está con las curaciones, está con la enseñanza, está con esta integralidad de la vida que es la paz, el shalom en la forma antigua hebrea. Claro, nosotros decimos paz cuando estamos tranquilos. Bueno, hoy no pasó nada, menos mal, decimos. O por lo menos no nos enteramos. Pero... ¿Cómo? Que Dios está siempre ahí arriba. Sí. Lo que pasa es que acá abajo a veces las cosas están más complicadas. Somos hombres. Entonces, esto que se presenta en nuestro texto de hoy, que es la profesión de fe de Pedro, también es la nuestra. Es decir, se nos da esa comprensión desde afuera que permite leer, pero al mismo tiempo es una palabra que nos llama la atención de la misma manera que se le llama la atención a Dios, porque parte de nuestra vieja teología dice que Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios, es Dios, credo apostólico, ¿no? Segundo artículo, creemos en Jesucristo,
su único Hijo, nuestro Señor, es decir, bueno, que es, dice Dios, bueno, y en la construcción teológica, Padre, Hijo, Espíritu, las tres, personas, usemos la forma que recibimos del latín, son Dios. Entonces, claro, bueno, esta corrección que ocurre en el texto es cuando Dios es corregido, que en el fondo es una corrección hacia nosotros y nosotras, porque bueno, si Dios puede ser corregido, nosotros y nosotras también. Es un poco eso, ¿no? Si uno está en alguna escala por ahí un poco más abajo, y sí, es un llamado de atención. Y a Pedro mismo, la fe de Pedro no le pertenece, sino que le es dado. Y lo hace parte de esta construcción más grande de la cual Dios hace para con toda su creación, donde el pan justamente circula entre todos y entre todas, y ahí está el milagro. En oposición a los fariseos y saduceos, que veníamos, después pueden leer todo el capítulo 15 y 16, si quieren, para ver la recorrida, que tienen esta idea de los bienes que hay son para algunos, los propios. Y a nosotros no importa, es decir, no importa el padre y la madre, si yo le doy la plata al templo, lo que tenía guardado, que tenía que dedicar a cuidar a los viejos, se lo doy al templo, para ellos estaba bien. Y si uno iba y decía, mira, no te puedo mantener porque lo di de ofrenda al templo, ya está. En lugar de sacar la ofrenda de otro lado, donde había que sacarla, ¿no? Entonces Jesús dice, bueno, ¿y dónde están los mandamientos entonces? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sí? ¿Dónde están los mandamientos? Claro, el modelo se impugna, pero finalmente el que viene de Dios y que nos ha recordado la Sirofenicia en Marcos o la Cananea aquí, es que esto, si no llega a todos y a todas, bueno, Dios deja de ser Dios y terminamos en el mundo de los fariseos, en el mundo nuestro, que termina en la crisis y en la destrucción. Que en este tiempo este bellísimo texto nos renueve, que tengamos ese regalo de la fe que nos permita mirar el mundo con otros ojos, el mundo que la Sirio-Fenicia o la Cananea le recuerda a Jesús y que Jesús va y lo pone en práctica en esa multiplicación donde hay 7 canastos, donde toda la creación come. Que así sea. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, nunca me dejes. Yo quiero más y más de tu poder. Espíritu de Dios, que bautizaste a Pedro, a María, Andrés y Juan, derrama tu poder como aquel día, bautiza con tu fuego celestial. Espíritu de Dios, que descendiste allá en Jerusalén, ven otra vez. Tu fuego alentador